hablaremos acerca del sistema reproductor masculino y el sistema genitourinario. Para ello nos vamos a colocar en nuestro simulador. Como podemos observar, este vendría siendo el pene del varón y acá tenemos los testículos. Aquí tenemos la zona llamada prepucio, tenemos a la fascia de Buck, tenemos, aquí también tenemos a los cuerpos cavernosos y por ahí vamos a encontrar también al cuerpo esponjoso. Aquí tenemos a la fascia de Buck, acá tenemos a lo que son, acá tenemos el escroto, tenemos a la fascia espermática, tenemos al testículo, por acá vamos a encontrar al testículo pero en su mitad media. También vamos a encontrar más arriba a la vejiga, que es muy importante para comprender el sistema genitourinario. Ya que lo vimos de manera general aquí, acá también vamos a encontrar el otro testículo, y acá encontramos el epidídimo, muy importante el epidídimo. Acá tenemos los vasos deferentes, acá también tenemos otro vaso deferente. Aquí vamos a encontrar el glande, y acá tenemos a la uretra, uretra de la porción esponjosa. Ahora sí, conozcamos. Como habíamos visto ahí, el pene, ¿verdad? Tenemos el cuerpo, la corona, el glande. Tenemos el escroto, el testículo, el epidídimo, cosa que lo hemos visto. También teníamos el prepucio, ¿no? El prepucio. Tenemos el músculo pulpo esponjoso, tenemos el epidídimo. Acá en el epidídimo se almacenan espermatozoides. Tenemos el ano, la próstata, el cordón espermático y la vesícula seminal. Tenemos la vejiga, el conducto deferente, el ureter. Por acá lo vemos internamente, tenemos el ano, el recto, la próstata, la vejiga, el uraco, el ligamento umbilical, sínfisis del pubis, tenemos el cuerpo cavernoso, como les mostré el cuerpo cavernoso, y por aquí el cuerpo esponjoso, ¿no? Por acá vamos a encontrar la uretra. Y acá tenemos el orificio externo uretral, y esta es la vena dorsal del pene. Todo eso lo hemos visto en nuestro simulador de manera general. Ahora observemos aquel que hará posible todo el sistema genitourinario. Conozcamos el riñón. El riñón tiene médula o pirámides renales llamadas las pirámides de Malpighi. Tenemos una corteza renal, tenemos la cápsula renal, tenemos polo superior, polo inferior para ubicarnos en una mejor forma. Tenemos el convexo, cóncavo. Tenemos la pelvis renal, ureter. Tenemos a la vena renal y a la arteria segmentaria. La pelvis, la vena y la arteria forma el ilio renal. Tenemos a los cálices menores y a los cálices mayores. Tenemos a la papila renal y a la nefrona. Ahora conozcamos más acerca de la nefrona. La nefrona es la encargada de qué? Claro, de hacer los procesos, ¿no? De absorción, reabsorción, secreción, excreción. ¿Cierto? Tenemos al túbulo proximal, túbulo distal. Aquí tenemos a los corpúsculos renales. Tenemos al túbulo colector y acá tenemos una lámina gribosa. Acá tenemos a los podocitos. Tenemos a la capa visceral, al túbulo contorneado proximal, la mácula densa, la arteriola eferente, el túbulo contorneado, la arteriola aferente y la cápsula de Bowman. ¿Esto qué es? Claro, eso es un corpúsculo renal. Y esto era nuestra nefrona. Ahora vemos la pelvis ósea. La pelvis ósea está conformada por aquí. Acá podemos ver el promontorio, la sínfisis del pubis. Tenemos la fosa ilíaca izquierda, la fosa ilíaca derecha, las eminencias pectíneas, el acetábulo. Tenemos también la tuberosidad isquiática. Y más aquí vamos a encontrar el coxis. Coxis, tenemos el perineo posterior, zona interesquiática, sínfisis púbica, la tuberosidad isquiática. Lo seguimos viendo aquí. Tenemos el anterior, el posterior, y también vamos viendo acerca de los músculos. Aquí vamos a encontrar, como les mencionaba, el sacro. Acá tenemos el espina ciática, el arco tendinoso, el coxigio. Tenemos acá también tenemos acá tenemos el músculo puborectal, al músculo obturador interno, al pubocoxigio, al iliocoxigio. Tenemos el músculo piriforme. Tenemos la articulación por aquí, la articulación sacroiliaca, sacro, músculo piriforme. Tenemos acá la espina ciática, arco tendinoso y al músculo coxigio. ¿Y por qué es importante conocerlos? ¿Y cómo esto se relaciona? Pues la pelvis ósea tiene la función de proteger y sostener los órganos pélvicos. Por ejemplo, por ahí va a salir lo que es el pene, ¿verdad? Ahora pasemos a la parte histológica. Tenemos el testículo. El testículo está recubierta por tejido conectivo denso. Esto vendría siendo la túnica lugínea. Tenemos el mediastino testicular, tenemos a los lobulillos, donde en los lobulillos vamos a encontrar los túbulos seminíferos. Como acá lo observamos, tenemos la túnica lugínea, túbulos seminíferos. Estos espacios que vemos se llaman trabéculas. Tenemos tejido conectivo laxo por aquí, y tenemos la red de testis o la testicular roja. Acá podemos ver un túbulo seminífero en mayor aumento. Acá tenemos las espermatogonias, los espermatocitos, que es la B, los espermatocitos, y hay espermatocitos primarios y secundarios. Los espermatocitos primarios son aquellos que son más grandes y los secundarios son aquellos chiquitos como los señala el puntero, hasta convertirse en espermátides. Por aquí vamos a encontrar a las células de Leydig, que las células de Leydig son las encargadas de producir lo que vendría siendo la testosterona. Acá tenemos a los túbulos seminíferos, como podemos ver en el testículo, los túbulos seminíferos. Aquí tenemos la túnica lugínea, y acá túbulos seminíferos, y acá tenemos los túbulos seminíferos en un mayor aumento, como podemos observar. Tenemos espermatogonias y los espermatocitos. Conductos del epididimo. Aquí va a estar conformado por tejido conectivo denso. Acá tenemos un lobulillo, y lo más importante es que acá tenemos las células basales, las células principales, los estereocilos no móviles y el lumen. Acá podemos observarlo. Y bueno, el conducto deferente. El conducto deferente presenta tres capas: la capa mucosa, la capa media y la capa adventicia. La capa mucosa está recubierto por epitelio cilíndrico ciliado. Si lo vemos aquí, acá tenemos la capa mucosa y la capa muscular. Y la capa muscular presenta tres capas: la muscular, la circular media y la longitudinal. Tenemos aquí en la mucosa las células madre y las células basales. En el cordón espermático encontramos aquí el conducto glandular, el músculo cremaster, que es el cargado del soporte, elevar el testículo. Tenemos los plexos venosos pampiniformes, escasa capa muscular. Acá tenemos la arteria espermática testicular, acá tenemos el vaso deferente y la fascia conjuntiva. Vesícula seminal son glándulas anexas. Aquí tenemos el lumen, que es eosinófilo naranja. Tenemos la capa muscular y todo aquello está recubierto por epitelio columnar pseudoestratificado. Tenemos a la próstata, que acá tenemos, acá está el estroma, por aquí tenemos el estroma. Aquí mayormente tenemos a la capa del parénquima, epitelio glandular. Acá tenemos a las células o cuerpos amiláceos. El pene. El pene presenta dos cuerpos: el cuerpo cavernoso, son dos cuerpos cavernosos, y el cuerpo esponjoso, donde encontramos la uretra. Acá tenemos arterias y venas centrales y acá laterales. Tenemos el tejido conectivo denso, que está formado por la túnica albugina. Aquí tenemos pene eréctil acá tenemos pene de
observando, acá tenemos la uretra, como pueden observar. Tenemos a las homígenas palatinas, que lo más importante aquí es ubicar los centros germinales, los nódulos linfoides secundarios y las cápsulas. También tenemos los centros germinales, que nos quedamos al apéndice, y aquí lo más importante es ubicar los nódulos linfoides a los granulos rectos o criptas del Lieberkühn. Acá tenemos tejido conectivo y por aquí tenemos tejido muscular. Conozcamos aquellas funciones súper importantes y la parte fisiológica. Aquí tenemos a lo que son las espermatogonias. Acá tenemos a los espermatozoides en 64 días en los túbulos seminíferos. Aquí las células Sertoli los van a nutrir y las Leydig van a secretar la testosterona. Tenemos aquí a la meiosis en la fase proliferativa, donde acá en la mitosis se van a aumentar su número. Vamos a pasar hacia la meiosis 1, que van a separar los cromosomas homólogos en dos células haploides. Aquí en la meiosis 2, cada célula haploide se va a dividir separando las cromátidas y produciendo 4 células haploides, como las podemos ver aquí. Y en la diferenciación, las células espermátidas se van a transformar en espermatozoides maduros y funcionales. Aquí vamos a observar que van a contener una forma como cabeza y una cola para su movimiento. En la cabeza obtenemos lo que es el ADN. Ahora pasemos a lo que es el sexo genotípico. De manera rápida, conozcamos que el cromosoma de la madre, que es X, más el cromosoma que nos puede aportar la madre X, y el cromosoma que nos va a llegar acerca del espermatozoide, que puede ser X o Y, nos puede decir si va a ser niña o niño. Por eso, XX vendría siendo una niña y el cromosoma XY vendría siendo lo que es un niño. Como les mencionaba, en el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo es aquel de liberar la hormona, mientras que la hipófisis es la que va a secretarla. La hipófisis va a secretar la hormona LH Sertoli, que va a ir hacia las células Sertoli, mientras que la FSH va a ir hacia las células de Sertoli y la LH va a ir a las células de Leydig. Ya conocemos las células de Leydig y cuáles son sus funciones. Aquí en Leydig, por ejemplo, en los testículos se estimula esta célula para producir la testosterona, que es crucial para el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres masculinos, mientras que la folículo estimulante actúa sobre las células de Sertoli. Es la que impulsan la espermatogénesis, las de Sertoli. Ahora conozcamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina se va a activar cuando hay una disminución de volumen de la sangre o aumento de niveles. Puede ser la disminución de la presión arterial. Ahí es donde se va a liberar el riñón que produce la renina. Va a convertir el angiotensinógeno en angiotensinógeno 1 en el hígado. Luego va a pasar a angiotensina 1. Va a pasar hacia los pulmones y con las células ECA, que son las convertidoras, va a convertirse en angiotensina 2. Aquí en la función de la angiotensina 2, pues tenemos tres acciones principales que va a hacer. Va a hacer una vasoconstricción de las arterias, o sea, va a cerrar los vasos sanguíneos y va a aumentar la presión arterial. Va a estimular la secreción de la aldosterona en la corteza suprarrenal de los riñones, podemos observarlo aquí, y va a estimular también la liberación de la hormona antidiurética, que es la que va a hacer la retención de agua en los riñones. Aquí en la aldosterona va a aumentar la reabsorción de sodio y va a favorecer la excreción del potasio. El sodio arrastra agua y por lo tanto se va a incrementar el volumen sanguíneo. Y aquí es cuando el ADH cede y empieza a retener el agua en el riñón, activando el centro de la sed en lo que vendría siendo el hipotálamo, lo que va a impulsar a beber más líquidos. En conclusión, el sistema reproductor masculino es una red donde participan histología, anatomía y fisiología juntos, ya que aquí nos brindan información de cómo funciona todo como un equilibrio renal, el control hormonal y sobre todo el soporte óseo, que también lo hemos visto. Recordemos que la fertilidad masculina depende de tres factores clave: de la producción de espermatozoides en los testículos, el aporte de secreciones en las glándulas accesorias y la regulación hormonal en el eje hipotálamo, hipófisis, testículo.